Bueno, señores, nuestro primer podcast seguimos con más. Aquí estamos y Álvaro, bienvenido. Creo que es un tema que da para mucho, para poder conversar y hablar y tratar de llevar esa docencia, porque la solución no hay, Álvaro. Bueno, la solución sí existe. Lo que pasa es que los panameños tenemos un atraso, un gap, una pérdida de tiempo donde no gestionamos y no desarrollamos soluciones para este tipo de problemática como en otros países o naciones que hoy día ya han controlado su problema o los efectos que genera la mala gestión de los residuos y desechos. Álvaro, el tema de la basura en Panamá, no solamente en la ciudad, sino en las 10 provincias que vemos este tema. Sí, bueno, a mí me gusta empezar siempre por aclarar que no es basura y aclarar que ese es un reflejo, llamarle basura es un reflejo del atraso que tenemos a nivel de formación y educación de la población. Y cuando digo población en general, incluyendo autoridades, incluyendo academia, incluyendo sociedad civil, empresas, donde seguimos todavía pensando en los residuos y desechos como basura. La basura tal cual hoy día en muchos países ya no existe. Existe residuo y existe desecho. Residuo es el que se puede aprovechar, valorizar y recuperar, y el desecho es el que ya no tiene en teoría un propósito, un fin económico viable, pero que sí tiene muchos beneficios a nivel, por ejemplo, de biomasas, de compostaje, y hoy día contamos con tecnología para aprovechar casi el 90 y algo % de todo eso. Álvaro, a mí me gusta caminar mucho la ciudad de Panamá y vemos este tema por todos lados, ¿sabes? Pequeños vertederos de basura en las comunidades, cerca de los ríos, de las quebradas, de los alcantarillados, de las personas que te lanzan ya, va en el carro y te lanza la botella a la calle. Sí, ¿Tú has dicho algo? El oro es duro para dar la pata. Claro. Le acabo de decir que es residuo y desecho. Claro, no diga basura, basura no existe. Nosotros no trabajamos con basura, nosotros trabajamos con pero residuos tú lo has dicho, sólidos. tú estás dando ese paso o esos renglones como solución al problema en la ciudad de Panamá. Pero hoy día existe y es la realidad de nosotros. Te voy a hacer un ejemplo que nosotros estamos trabajando desde Marea Verde con comunidades. Evidentemente Marea Verde es una ONG pequeña, tenemos recursos limitados, pero dentro de esos recursos nosotros incluimos modelajes y propuestas para entender, como tú le dices, ese problema. Y en la comunidad de Don Bosco, junto con la Junta Comunal de Don Bosco, actualmente tenemos un proyecto que se llama Recicleta. Para que tengas idea, en ese proyecto hay alrededor de 230 familias que participan. Y en esas 230 familias nosotros hemos logrado, nosotros no, ellos han logrado reducir su generación de residuos y desechos un 40%. Si yo te digo un 40% tal vez no suene mucho, pero si yo te digo que en vez de necesitar 10 camiones solo necesito 6, entonces sí es un número interesante. Claro. Entonces eso es entender un poco de cómo ese efecto puede beneficiar, el cómo empezar a simplemente separar, clasificar y buscar alguna forma de que esos materiales se aprovechen y se valoricen, puede mejorar y puede generar gran impacto. Ha llegado a reducir un porcentaje mínimo al problema de la basura en el área de Don Bosco. ¿Por qué no llevarlo a nivel nacional? Porque lo necesitas a nivel de políticas públicas, necesitas más involucramiento de los gobiernos locales, necesitas más... Los gobiernos no se involucran o lo agarran de podium para hacer política y ellos promocionar sus candidaturas, porque hay muchos que hablaron de la basura y hoy día para nadie es secreto que el vertedero de Cerro Patacón muchos años respondió a poderes económicos. Entonces, empezando por ahí, por la que supuestamente debía ser la principal solución de la ciudad capital, que es el relleno, mal llamado relleno sanitario, porque no de sanitario no tiene nada, y de relleno anda a media marcha, no lo es y no lo ha sido. Entonces, entender eso te dice que todo el sistema o todo lo que debía funcionar de una forma no lo estaba haciendo correctamente. Como conocedor, Álvaro, ¿dónde tú iniciarías para dar ese paso? Mira, para hacer ese cambio, por lo menos en la ciudad de Panamá, sí, mira, que nosotros trasladamos, nos caminamos, pasamos por el corredor y lo que vemos es basura. Pasamos por Tocumen, lo que vemos es basura. Vamos por Chilibre, lo que vemos es basura. Nuevamente, residuo y desecho, por favor. Residuo y desecho. Okay. Antes que terminemos la entrevista, lo voy a convencer de que se llama residuo y desecho. Vamos, ahí empezamos. Es parte del reto. Entonces, cambiar esa conducta, cambiar solamente las definiciones y los conceptos cuesta. Ahora imagínate cambiar los hábitos y las tradiciones de la gente. Eso cuesta mucho más. Yo iniciaría por decirte que, por ejemplo, en la década de los 80 y los 90, un ciudadano se sentía incluso hasta orgulloso
y sentía que era un buen ciudadano cuando ponía la bolsa de sus residuos domiciliarios afuera de su casa en una tina. Que nuestros papás decían, bótate la basura. Exacto, pon la basura allá afuera, hijo, y tú la ponías allá afuera y ya tú sentías que habías cumplido. Eso que en ese momento era bueno y era una solución, hoy día se queda corto. Hoy día necesitamos unas millas extras, y no una, varias millas extras, porque el problema no termina ahí apenas empieza el problema. Técnicamente lo que estamos haciendo es mudando el problema o el reto, porque al final me gusta verlo como un reto, cada problema va de la mano con un reto. Y este reto que tú estás llevando, lo estás llevando de la mano de los hogares, a través de un camión, a una autoridad, a un relleno sanitario. No usemos patacón, pensemos en alguna comunidad del interior. Botadero de Chitré, Santiago, todas las cabeceras de provincia tienen su zona de disposición. Y pensemos que lo estás llevando a un actor donde no tiene las capacidades, los recursos, las competencias y lamentablemente el conocimiento para poderle dar aprovechamiento y recuperación o valorización a eso. Entonces se lo estás dando a alguien que no lo puede hacer. ¿A qué hemos apostado nosotros en Marea Verde? A que sea el propio ciudadano el que gestione esta reducción. Y por eso, como te mencionaba un ejemplo, el tema de educar poblaciones, pero también darle la capacidad, el recurso o la forma en que ellos puedan hacer esto. En el ejemplo de recicletas que mencionaba hace un momento, la Junta Comunal, junto con Marea Verde, nosotros apoyamos con parte del ellos tienen el equipamiento. El REBOC se llama el que tiene. Tienen el REBOC también, pero específicamente en la recolección domiciliaria, una vez que la persona aprende y se le dan las capacidades de que él pueda separar el material, lo hace con gusto. Entonces, como dirían los gringos, raising the bar, ahora en vez de pedirle a la persona que ponga todo en una sola bolsa, le pedimos que separe los metales, los vidrios, los plásticos y algunas otras cosas que son útiles. Por ejemplo, se ha logrado. Se ha logrado, 230 casas participan hoy día. Entonces, claro, es un proceso. Tomó hoy día, ya tenemos casi año y medio, vamos próximo a los 2 años. Pero te puedo estimar que ese proceso de entre educar y de proveer la capacidad, lo importante es la parte de la capacidad, de que la gente tenga cómo disponerlo, podemos estar hablando de 8 o 10 meses aproximadamente entre que toma en la curva de aprendizaje. Solamente en ese corregimiento. Como piloto es nuestra referencia. Pero, ¿cómo involucrar a las Luego autoridades? vas a tener otros retos más grandes. De repente, si tú me dices, Álvaro, pero si vas a San Miguelito, en San Miguelito no hay espacio, en San Miguelito hay colina, en San Miguelito hay pandilla, en San Miguelito hay otro tipo de escenario. Entonces, el reto cambia. Cada territorio va a ser un traje a la medida. Claro. No existe una solución única. Pero necesitas del gobierno central para poder regar todas estas docencias, toda esta ayuda que se quiera dar a las comunidades. Tal cual, y también, y yo apuesto mucho más a los gobiernos locales, porque al final son los que conocen el territorio, conocen los hogares, conocen la familia, conocen los líderes comunitarios que ayudan a empujar estas iniciativas, porque necesita que la comunidad se apropie de estas iniciativas. Para sancionar, multar, ¿tú crees que es algo pasajero? Incluso puede ser hasta contraproducente, porque el rechazo y el repudio de la persona que es multada luego no es el primer voluntario que vas a tener cuando vengan soluciones. Se va a ir y va a decir, mira, yo tiro la basura aquí porque nadie me la viene a recoger y yo no tengo cómo hacerlo. Entonces me pongo un poco del lado del ciudadano, yo que he estado en ese escenario y he conversado con muchos de ellos, y uno se da cuenta que la gente realmente por naturaleza no es mala. Muchas veces, mucha la basura o el residuo y desecho que nos llega acá, nos llega porque la persona la dispuso en un lugar, llovió una tormenta de esta que estamos viendo ahorita, ondas tropicales de 35, 36, y creo que vamos a entrar en la 39 o la 40, arrastra esa bolsa, la rompió el perro, la rompió el gato, la rompió el piedrero, el indigente, para sacar algo de ahí de valor, y eso llega a alguna alcantarilla, alguna quebrada, y eventualmente llega al río. Álvaro, en tema de docencia, existe, yo veo la labor que hace Marea Verde, feliz, contento, y me gustaría que eso se replicara. Ustedes hacen docencia, van a las escuelas, traen a los niños acá a Wanda, pero debe existir algo permanente, como una materia, como una asignatura que esté dentro de los colegios primarios y secundarios. Existe por ley, existe una ley, no recuerdo el número de la ley de memoria, pero sé que el Ministerio de Ambiente tiene una ley donde, junto con Meduca, pero se supone que debería haber el tema ambiental debería ser transversal en varias materias. Mi opinión debería ser un tema formativo. Si tú te vas a países de primer mundo, es una materia introductoria o normativa en muchas universidades. No es opcional, incluso en algunas de ellas, y es un poco entender eso. Luego, ¿dónde está la paradoja? Nosotros que hemos participado en algunos proyectos con escuelas, te encuentras también de que ya hay adversión de algunos niños, porque yo he escuchado niños y me lo han dicho, ¿para qué yo voy a separar
si después que terminamos la campaña y el programa viene el camión y todo se va junto? Se va junto. Entonces el niño dice, ¿qué sentido tenga que yo separe? Entonces por eso te mencionaba al inicio que no solamente es educación, sino que también tiene que haber creación de capacidades. O sea, el ciudadano debe poder tener esa capacidad. Afortunadamente hay grupos económicos, clase media, clase alta, que pueden pagar. Cuando habla de capacidad de que tenga una oportunidad, por lo menos, aquí tenemos un ejemplo. Aquí solamente hay plástico. Si yo te digo en este momento, consígueme una lata de soda o de cerveza, no la vas a encontrar, solamente botellas plásticas, que es lo que encuentras aquí. O sea, la lata tiene un valor, el plástico en este momento tiene valor para cuando el tema de reciclaje, que sabes que yo voy a recoger todas mis botellas de agua, mis botellas de detergente, y yo lo voy a llevar. Ok, entender que por qué el plástico ha proliferado tanto. El plástico ha proliferado tanto porque es barato. Su fabricación es sumamente barata si lo comparabas con el vidrio. Su logística no pesa, pero Álvaro, mucho más barato. Hicieron una campaña de no más bolsa plástica en el supermercado. Y eso creo que lo que ha afectado es más al pueblo panameño, porque ahora tú tienes que pagar 25, 12 centavos, 10 centavos por una bolsa ahora en el supermercado. O sea, esto fue un negociado para mí. Tal cual. Entender, por ejemplo, lo del plástico que te mencionaba en su momento, por qué el piedrero, el recuperador de material o pepenador saca solo la lata y no saca el plástico, porque nadie se lo va a comprar por un valor que sea interesante. Entonces, te doy un ejemplo que existe hoy día. Por ejemplo, en Ciudad de México hay una organización que se llama ECOSE, donde ellos tienen un sistema de cuotas donde los importadores de polímeros plásticos, ya sea en resina, en pellet o en preformas, que es donde se soplan las botellas, paga una cuota de introducción, tipo una tasa, un impuesto, y eso va a una bolsa común. Y luego de esa bolsa común, ECOSE, como una entidad, cubre o paga las diferenciales que se dan en las bajadas o subidas de los precios, para que el pepenador y el recolector de calle lo siga llevando a los puntos donde se compra. Entonces tienes que crear correctivos que ayuden a controlar las distorsiones de mercado. ¿Por qué el metal lo recogen? Porque el aluminio se mantiene en un precio interesante en la tonelada y ha seguido creciendo a lo largo del tiempo. O sea, tiene un valor. Tiene un valor. Ojo, el plástico también tiene un valor. En muchos casos tiene un valor negativo. ¿Pero por qué tanto? Tiene un valor negativo porque, a diferencia del metal, no es inerte. El metal, cuando llega al ecosistema, para el trato de este plástico, para usted está contaminado. Correcto. Y eso es otro tema, que son los disueltos. Tienes, por ejemplo, el problema de que gran parte aunque el sistema de saneamiento de Panamá, el programa de saneamiento de Panamá, recoge las aguas residuales y servidas de muchas casas, existe un crecimiento informal de invasores, precaristas, barriadas improvisadas que no tienen sistema de recolección, no tienen vías para hacer incluso acceso, no tienen servidumbre, y terminan descargando todas sus aguas negras o residuales o grises, como le queramos llamar, a los afluentes. Entonces ese es otro problema. Entonces eso viene, contamina el material, y el material entonces se hace más costoso recuperarlo, porque entonces hay que sanitizarlo, hay que quitarle toda la materia fecal, las coliformes, todas las porquerías. ¿Cómo hace Marea Verde y Wanda con todo esto? Bueno, a la fecha nosotros el todo material... el tratamiento, todo el ejercicio que ustedes hacen. Todo esto es de interés privado, todo esto se financia con donaciones, con donantes, con empresas que nos apoyan. El capital inicial fue un concurso que ganamos por allá en el 2019 de una fundación norteamericana que se llama Benioff Ocean Initiative, junto con la Universidad de California en Santa Bárbara. Orgullosamente uno de los 7 proyectos alrededor del planeta que fue financiado y que nos mantenemos en operación. ¿Tienen apoyo del gobierno nacional? En marzo de este año, cuando tuvimos las grandes cargas que empezaron a bajar lo que le llamamos las cabezas de agua, y bajó todo el material que se había quedado atrapado en el verano allá arriba en las cuencas medias y altas, recibimos el apoyo de 2 viajes de camión de auto. ¿2 viajes de camión? 2 viajes de camión de auto. Y ya. Ese fue el apoyo del gobierno. ¿Y el actual? ¿Se han acercado? ¿Han hablado? No hemos recibido apoyo actualmente. Escuché muchos en Podium, las promesas, las propuestas. El tema número 1 para nosotros es la basura. Y seguimos en 6 meses igual. 2 elementos importantes a analizar. Recordar que Wanda per se es una mitigación. Entender, por ejemplo, que cuando nosotros tuvimos que sacar los permisos de toda esta infraestructura, de todo esto, la legislación panameña es tan arcaica. Wanda está ayudando a mi país. Te voy a dar un poco la génesis.
la legislación es tan arcaica que nosotros nos tocó técnicamente hacer una sustentación como si fuéramos un botadero o una empresa recicladora. Y no lo somos. Somos todo lo opuesto. Somos una mitigación. Somos un protector de un área protegida que es el sitio humedal Bahía de Panamá, que es un sitio Ramsar. Pero una parte, porque hay otra parte de Panamá Viejo y Costa del Este que empezamos por una cuenca interesante. Juan Díaz es la cuenca más grande en Ciudad de Panamá. Y retrotrayéndonos históricamente, ¿por qué Panamá tiene 7 ríos? Hay gente que dice que la ciudad de Panamá la atraviesan 7 ríos. No, es al revés. La ciudad de Panamá se construyó sobre 7 ríos. Y se construyó sobre estas 7 subcuencas o grandes ríos porque había agua potable. Hemos invadido. Y había agua natural. Y los fundadores, los primeros colonizadores, los españoles, toda esta gente que estuvo acá al inicio de la conquista de la República, podían utilizar estas fuentes de agua. En algún momento de los procesos tecnológicos y de industrialización, el agua se empieza a canalizar en tubería. Y lamentablemente, aunque fue cómodo para el habitante, la mentalidad o la percepción que tiene la ciudadanía sobre un río, sobre una quebrada, se perdió. Y esta mentalidad tú la puedes ver, por ejemplo, si tú te vas a una comarca o te vas al interior, pregúntale a la persona que tiene que ir a buscar agua a un pozo y tiene que cargar latas de agua, si él cuida y limpia su pozo. Pregúntale a esa persona si él amarra ganado cerca de ese pozo donde él toma. Entonces, esa disociación entre el valor hídrico, o sea, el valor de tener 7 ríos en una ciudad, y esto suena irónico cuando uno lo dice, pero técnicamente si nosotros tuviéramos nuestros ríos limpios, no necesitaríamos una gran potabilizadora en Chilibre. Podríamos tener pequeñas potabilizadoras que aprovecharan el agua porque son ríos son ríos muy saludables si se cuidan. Lamentablemente no los hemos cuidado y los tenemos contaminados. Si hoy día no tuviera Guanda, aquí en el río Guandía, ¿cómo estuviera? Es otra de las paradojas. La naturaleza es tan resiliente y tan fuerte. Cuando uno toma un avión aterrizando, despegando del aeropuerto de Tocumen, uno ve todo verde. Pero cuando tú caminas y te metes en el mangle, yo he estado en secciones donde las botellas plásticas me han llegado hasta el pecho. El vuelo forestal del mangle lo tapa, no se ve. Pero la acumulación de años y de décadas de material que ha bajado por los ríos está ahí abajo. Y se está degradando, se está volviendo mesoplástico, microplástico, nanoplástico, entrando a las cadenas trópicas y nos lo estamos comiendo en el ceviche, en el pescado frito, en el otro montón de cosas que... O se va harina de pescado porque se lo comió un pez y la harina de pescado se la da a una gallina, se la da a una vaca, o sea, un cerdo, y no estamos comiendo todos esos microplásticos. En el 2050 me dijiste que... Como dicen los pelados, un para atrás duro y fuerte. Y fuerte. En el 2050, todas estas áreas, Costa del Este, Panamá Viejo... Existe un estudio muy interesante del Instituto Hidráulico y Hidrológico de Cantabria, creo que el estudio es de 2016, donde ellos analizaron cómo iba a ser el efecto del incremento del nivel de los océanos en Ciudad de Panamá. Y se observan grandes áreas que van a estar en el pronóstico de incremento. Recordemos que todos estos pronósticos se han quedado cortos porque todo está sucediendo antes, y estamos hablando de 20, 30 años antes, donde al incrementarse el nivel de los océanos de Ciudad de Panamá, grandes zonas iban a ser afectadas. Zonas que son inundables, cuando hay grandes tormentas, pasarían a ser inundables de forma más regular. Y el ejemplo es sencillo. A inicios de año, si no me falla la memoria, empezó el traslado de la comunidad de Cartí-Surgú en el Caribe. Ya esos fueron los primeros afectados que tuvieron que emigrar a tierra firme. Esa isla literalmente está dejando de ser habitada por el incremento del nivel de los océanos. Entonces no es una fantasía, no es un pronóstico apocalíptico de que el mundo se va a acabar. Pero veo que ya siguen está sucediendo. construyendo. Sigue, y edificios de 40, 50, 60 pisos dentro de este suelo que para mí, manglar, relleno, como le puedan llamar, pero... Mira, es un tema también de sentido común, o sea, el consumidor, el comprador genera la demanda. Si la gente dejase de comprar en lugares porque investigó, porque estudió, porque preguntó si ese lugar es bueno o es malo para vivir, los constructores dejarían de construir en esas zonas. Entonces es un poco también de ilustrarse, de educarse, de preguntar. Yo te digo, por ejemplo, cuando uno va al interior, una de las cosas que a mí me ha funcionado mucho en proyectos es apoyarme en el conocimiento nativo, en el conocimiento histórico, en buscar el viejo de la comarca, en buscar el viejo del pueblo y preguntarle cómo era eso en algún momento. Y usualmente esas personas tienen en su memoria esos recuerdos de cuando se inundaron, de cuando fueron afectados y te dicen qué zonas sí, qué zonas no. Álvaro, entonces esos estudios existen.
La semana pasada estuvimos haciendo un recorrido en diferentes corregimientos, cerca de ríos, de quebradas, de alcantarillados, y lo que nos encontramos en las comunidades que las personas no tienen dónde depositar la basura. Salen de una vereda a la esquina, salen de una barriada en la entrada de la barriada, van por un puente cerca del puente. Cuando vienen las lluvias, aquí está el reflejo, aquí está el resultado. ¿Cómo se puede ir cambiando esa imagen, ese escenario que estamos acostumbrados? Porque yo digo que estamos acostumbrados a convivir, ¿cómo es? No basura, ¿cómo es? Y residuos y desechos. Residuos y desechos. Nos estamos acostumbrando a tenerlos al lado, a verlo como si nada. Sí, es lamentable porque te vuelves tolerante a eso. Lo que no se vuelve tolerante es tu cuerpo, porque tu cuerpo no está diseñado para vivir en ambientes contaminados, tu cuerpo no está diseñado para recibir las emanaciones que genera eso. Recordemos que cuando esa basura se descompone, aparte de los plásticos, los orgánicos generan metano, furano, una serie de otros gases que no son buenos para tu organismo. Recordemos que en la naturaleza, cuando un animal se muere en distantes. Entonces todos los procesos de recuperación de esos minerales, de todos esos elementos que componen un cuerpo, se da de forma natural. El humano artificialmente genera que toda esta descomposición se dé concentrada. Y eso crea un fenómeno muy distinto a lo que sucedería de forma natural. O sea, en la naturaleza no todo se tira junto y se pudre y se daña junto en un solo lugar. Y esas emanaciones evidentemente tendrán en algún momento repercusión en las personas o los más vulnerables, como las personas con enfermedades respiratorias, los asmáticos, algunos inmunosuprimidos. O sea, ese tipo de personas va a empezar a reaccionar de formas diferentes. Ves alergias, ves una serie de condiciones que se están dando por vivir en un entorno que está enfermo, donde hay muchos elementos que te pueden enfermar. El paso de una botella plástica. Pasó por el río, llegó a la bahía, ese tiempo de que ese material desaparezca o que se elimine del ambiente, de la bahía. No se elimina nunca. No se elimina nunca. No se elimina nunca. No hay tiempo, o sea, eso queda en el... Eso queda en otro ecosistema, empieza a migrar, mueve. De hecho, una de las investigaciones más interesantes que he leído yo es sobre cómo a través de los residuos plásticos, marine debris en inglés, están migrando microorganismos a lugares o hábitats donde antes no estaban. Y eso está alterando ecosistemas. Porque una vez que esa botella donde puede haber un Escherichia coli o puede haber un estreptococo o una coliforme, llega al mar, puede llegar a otra zona. Si esa bacteria, ese gen o ese organismo se adapta a la vida marina, vas a tener otra serie de modificaciones. Entonces, estamos hablando de que nuestra conducta humana o conducta antropogénica puede estar afectando más allá de lo que nos podemos imaginar. Tenemos un ministro del Ambiente, señor Navarro, que bueno, estuvo en Ancón, creo que tiene la experiencia, has tenido el acercamiento en estos primeros meses. Sí, ellos nos están visitando y de hecho felicitamos y agradecemos al Ministerio. El Ministerio ha estado muy activo en lo que estamos haciendo. Como te decía al inicio, una de nuestras iniciativas es actualizar toda la regulación y la normativa que existe en relación a sistemas y proyectos como el nuestro. Nosotros la sufrimos y la vivimos porque, como te mencioné hace un momento, nos tocó entrar en un esquema muy rígido de actividades antiguas cuando toda nuestra realidad ha evolucionado. O sea, lo que te quiero decir es que los retos que estamos encontrando y lo que necesitamos hacer, implementar y actuar no está contemplado en la mayor parte de nuestras regulaciones, nuestras normativas. Entonces sí se necesita mucho apoyo de las autoridades en poder abrir estos parámetros y poder crear condiciones que faciliten que iniciativas como Wanda y otras similares, porque Wanda no es el único sistema de captura que existe. Tú mencionabas hace un momento el RIBOB en el río Tapia, ese río Tapia en Don Bosco. Nosotros a inicios de año visitamos en la ciudad de David, en una sección del río Escarria. Allá está una gente que se llama OPAVE, que fueron también ganadores del Our Ocean 2023. Ellos tienen una pequeña barrera y protegen una zona de un humedal también. Entonces hay iniciativas ciudadanas que están tratando también de apoyar y de contribuir. Nosotros, bueno, por la escala y por la inversión somos tal vez la más visible, pero cada ciudadano tiene en sus manos esa capacidad de poder tanto de ayudar a mitigar con sistemas de captura o empezar a hacer limpiezas o recolecciones o programas con las escuelas, como desde su hogar empezar a separar y tomarse ese tiempo para llevar el material a un centro de reciclaje, a un punto de acopio o similar. No, tenemos laxo con Barcelona, Coral Family,
Fundación Luis Casí, con el tema de los niños de operación de corazón. Pero cuando llegamos a España, llegamos a Barcelona, y tú ves, la basura tú no la ves. Los ecoparques. Los Allá se llaman ecoparques, ecoparques. donde las personas depositan la basura, los basureros con cada color identificado, basureros que son subterráneos, que eso no se puede traer, se puede imitar, como digo yo, en nuestro país, porque yo creo que ese sistema que usa la autoridad de aseo de colocar un tanque gigante y que todo el mundo deposite la basura, eso es obsoleto, eso ya. Obsoleto, ya eso pasó. Eso es mover el problema, como te decía hace un momento. Mira, los ecoparques funcionan muy bien en Europa. Para los que no los conocen, los describo brevemente. Son espacios públicos donde las personas pueden llevar su material. Existen vagones, los vagones están clasificados por material. En algunas ciudades hay que pagar para disponerlo. Creo que no me acuerdo, creo que es en Dinamarca o en Holanda tú tienes que pagar para entrar con tu auto y disponer el material. O puedes llevar muebles. También existen grandes bodegas que le llaman segunda vida o segunda recuperación, ¿no? Si tú quieres descartar algo pero que todavía tiene vida útil, tú lo dejas ahí y a otra persona lo puede tomar y lo puede seguir utilizando. Esa es una de las RD, la reutilización. Muchas veces cuando tú también pasas por la zona donde están los botaderos y los petaconcitos, tú ves cosas que todavía pueden tener vida, claro, o que todavía son útiles. Y eso apela mucho. A mí me duele mucho, por ejemplo, cuando he ido a Panamá Viejo, que veo que, por ejemplo, tiran los tanques de 5 galones de gypsum. De gypsum, de pintura, de... Tú te vas a una tienda y ese tanque te cuesta $5.99, $5.75. Claro. Y o sea, alguien votó hace poco, en la última visita, nosotros necesitamos tanques acá. Yo me traje 3 que encontré en la desembocadura. El capataz acá los lavó y los estamos utilizando para mover cosas. Y fueron $15. Literalmente $15 que nos ahorramos, reutilizando un tanque, algo tan sencillo como un tanque, que es una herramienta que puedes utilizar para muchas cosas. Entonces, entender un poquito eso, un poco cambiar la mentalidad de que no todo termina una vez que yo lo uso. Son materiales que pueden tener múltiples vidas posteriores y uso. Y al hacer esto, reduzco la emisión o la generación de residuos. Ese es un ejemplo sencillo. Te voy a dar otro ejemplo, Corea. En ciudades como Corea, donde tiene Corea del Sur, tienes regímenes mucho más disciplinados y ciudadanos mucho más conscientes y educados y adoctrinados en el manejo de estos materiales. El ciudadano paga por su peso. Entonces, cuando el coreano va a disponer, él va a un centro, él presenta su cédula, hay un lector de barra, un lector de código, de QR, no sé, no me recuerdo, y lo identifica. Y dice, ok, este es el señor Casí. Tú abres tu bolsa y empiezas a sacar y vas poniendo tus cosas en cada una de las secciones. Al final te pesa y te dice, bueno, tienes que pagar tanto por la recuperación de este material. Eso lo puedes pagar con tarjeta de crédito, lo puedes pagar, un montón de maneras de pago tú puedes hacerlo. En otros casos que se utilizan en algunas ciudades de Corea que no están tan tecnificadas, porque nuevamente, o sea, no hay una solución única, el ciudadano va a un supermercado, una tienda, un comisariato y compra las bolsas por color. Y en su casa él debe separar por color cada material. Cuando viene el camión recolector, le pone esas bolsas afuera, en algunos casos es por día, otro día puedes poner todas, y el camión se lo lleva. Pero ¿cómo controlo que no lo hiciste mal? Bueno, aleatoriamente, el camionero o el recolector puede agarrar la bolsa delante de tu casa y verificar que lo hiciste bien. Si lo hiciste mal, entonces tienes una multa. Wow. Entonces, el ser humano le gusta aprender también a las buenas, como decían antes. Claro. Entonces, hay temas de adoctrinamiento y hay temas de crear disciplina ciudadana. Ya para ir terminando con este podcast, seguimos con más. Creo que es una problemática que la estamos viendo, Panamá la está viendo. Y son esos pequeños bultos amarillos que están apareciendo en las bahías. Tú lo ves en el corredor sur, lo ves hacia el área de Panamá Viejo, y que son pedazos de refri que son desarmadas para poder sacar lo que necesitan, pero esto lo están lanzando a las quebradas de los ríos. Es una problemática que se está dando, y más, y me atrevo a denunciarlo, en el área de Pueblo Nuevo, donde se trabajan todo esto cerca de un río, una quebrada que se encuentra ahí, y es lanzado. Sí, mira, hace poco veíamos cómo el Ministerio de Ambiente multó un taller de mecánica en Parque Lefebvre, creo que fue por de abajo, esa zona de por ahí, por estar vertiendo aceites y pinturas al río. Y eso fue un buen ejemplo. $9.999 duelen para un pequeño negocio. Para un gran negocio tal vez no será la gran cosa. Aquí, por ejemplo, en junio del año pasado tuvimos un vertido de búnker de combustible, y se dio con el responsable y le pusieron una multa de $7.000, que fue como quitarle un pelo a un gato, pero se empieza a componer algo de control y de rigurosidad.
¿cómo el ciudadano de a pie puede entrar en esta película? Siendo un vedor, siendo alguien que observe. Hoy día todo el mundo graba en su celular. Claro. Hoy día todas estas denuncias se pueden elevar y se pueden transmitir a través de plataformas de redes sociales, pero también a través de los buzones y de las secciones que las diversas autoridades disponen para esto. Entonces, esa es una parte donde el ciudadano debe tomar más protagonismo, debe meterse más en ese rol, en esa acción y contribuir a denunciar todos esos delitos ambientales que se están dando. Es un proceso, va a tomar tiempo, pero debemos verlo con optimismo y con fe. Nosotros sentimos que de alguna manera desde Marea Verde hacemos ese llamado a la acción, hacemos ese trabajo de veeduría, defendemos el sitio humedal Ramsar, Bahía de Panamá, ayudamos a proteger los ecosistemas y todo debería ser una acción integral y multidimensional. Hace un momento mencionabas al ministro de Ambiente. Hoy día el equipo del Ministerio de Ambiente se encuentra en la cumbre de biodiversidad en Cali, Colombia, asumiendo compromisos. Y lo importante de estos compromisos es entender que aunque la autoridad lo firme, somos todos los panameños los que al final vamos a lograr que esos compromisos se ejecuten y se cumplan. Entonces, entender un poco eso, educarnos un poco más, meternos más en los temas, educarnos, leer, conocer, porque al final solo tenemos un planeta, solo tenemos un país y debemos cuidarlo. Si queremos seguir viviendo y disfrutando de cómo es. Rápidamente nuestro escenario va a ir cambiando en los próximos años, eso es lo que dicen los pronósticos. Entonces cuidar y conservar lo que tenemos nos va a ayudar a luego no lamentarnos de no haber hecho o no haber actuado. Álvaro, muchas gracias. Seguimos con más el podcast, ya lo hemos escuchado. Vamos a estar todos los martes a las 5 de la tarde. Vamos a tener diferentes temas social, comunitarios, de lo que nosotros podamos ya transmitir y ustedes conozcan de la realidad de nuestro país, de Panamá. Seguimos con más.